Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismecitos y noticias del espectáculo turco. ¡Qué emoción tenerlos aquí hoy! Preparen sus palomitas, ajusten sus auriculares y pónganse cómodos, porque hoy les traigo un vídeo bomba. De esos que no te dejan respirar. ¿Se acuerdan de la pareja que incendió la pantalla, que nos hizo suspirar y que parecía sacada de un cuento de hadas? Exacto, estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Uy. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de un rumor que está corriendo como la pólvora en el mundo del espectáculo turco, una confesión que al parecer Demet Özdemir está a punto de hacer. Una confesión sobre Can Yaman que, agárrense de sus asientos, promete desestabilizar los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre su relación. Esto se va a poner bueno. Antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de drama turco, permítanme pedirles un favor pequeñito pero importantísimo. Si eres nuevo por aquí, o si eres de los que se les olvida, no te preocupes, nos pasa a todos, suscríbete por favor. Y no olvides activar la campanita. Así, estarás al tanto de todos nuestros vídeos. Aquí les traemos chismes fresquecitos todos los días, análisis exhaustivos de las últimas series turcas, entrevistas exclusivas con tus ídolos y mucho más. Únete a esta gran familia de adictos al drama y a las telenovelas turcas. Te prometo que no te arrepentirás. Ahora sí, sin más rodeos, vamos al grano. La historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¡Ay, Dios mío! Fue de esas que te hacen creer en el destino, en la magia, en el amor a primera vista. Su química en Erkencikus pájaro madrugador era tan intensa, tan palpable, que traspasaba la pantalla y nos envolvía a todos. Se convirtió en una obsesión global, en un fenómeno cultural. Los fans de todo el mundo estaban completamente enamorados de esta pareja. Y como era de esperar, los rumores de un romance fuera del set no tardaron en explotar. Cada mirada, cada sonrisa, cada interacción cariñosa en redes sociales era analizada hasta la saciedad, alimentando la esperanza de que su amor de ficción se hiciera realidad. Y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, todos creímos que eran la pareja perfecta. Eran el señor y la señora Smith turcos. Pero como en toda buena telenovela, y la vida a veces imita al arte, el cuento de hadas se desmoronó. De repente, como un jarro de agua fría, comenzaron a circular noticias sobre su ruptura. Las razones, un misterio. Se habló de diferencias irreconciliables, de celos enfermizos, de agendas imposibles de compaginar. Un verdadero festín de clichés amorosos. Y lo peor de todo es que su separación fue muy pública, muy dolorosa y, para ser sincera, un poquito caótica. Indirectas venenosas en redes sociales, declaraciones ambiguas que dejaban más preguntas que respuestas, e incluso rumores de fuertes discusiones a grito pelado. Un auténtico culebrón. Desde entonces, ambos actores han tomado caminos separados. Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico envidiable, se ha dedicado a proyectos internacionales, conquistando nuevos mercados y ampliando su base de fans. Demet Özdemir, por su parte, ha consolidado su carrera en Turquía, convirtiéndose en una de las actrices más solicitadas, protagonizando series y películas que han batido récords de audiencia. Ambos han tenido otras relaciones sentimentales, y aunque el fantasma de su romance siempre ha estado presente, acechando en el subconsciente colectivo, parecía que al fin, habían pasado página. Que habían superado el duelo y enterrado el hacha de guerra. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Donde el drama alcanza su punto álgido. En las últimas semanas, los rumores sobre una posible confesión de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman han inundado los medios de comunicación y las redes sociales. La gente está enloquecida. Según fuentes cercanas a la actriz, fuentes que por supuesto, no podemos revelar pero que son de total confianza, Demet estaría planeando hablar abiertamente sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Revelar detalles hasta ahora desconocidos sobre su romance, sus momentos felices y sobre todo, sobre su dolorosa ruptura. ¿Por qué ahora? Esa es la gran pregunta. La pregunta que todos nos hacemos y que nos quita el sueño. ¿Por qué Demet decide romper su silencio años después? Algunos creen que simplemente quiere cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas. Que necesita liberarse de ese peso, contar su verdad y seguir adelante.
Otros, los más conspiranoicos, los que ven una trama oculta en cada movimiento, piensan que hay motivos ocultos detrás de esta confesión. ¿Será que quiere limpiar su imagen después de alguna polémica reciente? ¿O tal vez quiere generar expectación ante algún nuevo proyecto? ¿Una nueva serie? ¿Un libro autobiográfico? Las teorías son infinitas. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Demet conoce la verdadera razón detrás de esta decisión. Pero lo que sí podemos asegurar es que esta posible confesión tiene al mundo entero en vilo. La expectativa es máxima. La tensión palpable. ¿Qué es lo que Demet Özdemir va a revelar? ¿Será algo impactante que cambie nuestra percepción de Can Yaman? ¿O simplemente se tratará de una explicación más madura, más reflexiva y más conciliadora de lo que sucedió entre ellos? Los rumores apuntan a varias posibilidades. Algunos dicen que Demet Özdemir podría hablar sobre el verdadero motivo de su ruptura. El motivo que nunca se reveló. ¿Fue por celos profesionales? ¿Por la presión asfixiante de los medios y de los fans? ¿O por algo más profundo, más íntimo y más doloroso que nunca salió a la luz? También se especula con que podría revelar detalles sobre el comportamiento de Can Yaman durante su relación. ¿Era posesivo? ¿Controlador? ¿Un galán irresistible con un lado oscuro? ¿O simplemente un hombre enamorado, pero inseguro que no supo gestionar sus emociones? Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que Demet Özdemir hable sobre sus propios errores. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Y es posible que ella también tenga cosas que confesar sobre su papel en la ruptura. Quizás se arrepiente de algunas decisiones que tomó o de algunas palabras que dijo. Quizás siente que podría haber hecho las cosas de otra manera. Sea lo que sea que vaya a revelar, lo cierto es que esta confesión promete ser un bombazo. Un tsunami que sacudirá el mundo del espectáculo turco. Y nosotros, por supuesto, vamos a estar aquí, pegados a la pantalla, para contártelo todo al detalle. No te despegues ni un segundo porque en cuanto tengamos noticias, serás el primero en saberlo. Te lo prometo. Mientras tanto, vamos a analizar un poco la situación. Vamos a jugar a ser detectives y a intentar predecir el futuro. ¿Qué podemos esperar de esta confesión? ¿Será una bomba de relojería que destruya la imagen de Can Yaman? ¿Una acusación pública que lo dejará marcado para siempre? ¿O una simple anécdota que no cambie nada, que no tenga mayor trascendencia? Yo creo que lo más probable es que se trate de algo intermedio. Es poco probable que Demet Özdemir haga una acusación directa, contundente y escandalosa que perjudique gravemente a Can Yaman. Al fin y al cabo, ambos son figuras públicas. Ambos tienen una reputación que proteger. Y ambos saben que cualquier declaración fuera de lugar podría tener consecuencias devastadoras para sus carreras. Sin embargo, sí creo que puede revelar detalles que nos permitan entender mejor lo que sucedió entre ellos. Detalles sobre las presiones que sufrían, las expectativas desmesuradas de los fans, las dificultades de mantener una relación bajo el escrutinio constante de la prensa. Puede que nos cuente cómo era su día a día, cómo lidiaban con la fama y cómo intentaban mantener viva la llama del amor en medio de tanta tormenta. Y también creo que puede ser una oportunidad para que Demet Özdemir cierre ese capítulo de su vida de una manera más madura y consciente. Que exprese arrepentimiento por algunas cosas que hizo o dijo, que reconozca los errores que cometió y que se reconcilie consigo misma. En definitiva, creo que esta confesión puede ser un ejercicio de catarsis para Demet Özdemir, una forma de liberarse de fantasmas del pasado y de empezar de nuevo. Y una oportunidad para que nosotros, los fans, tengamos una visión más completa, más humana y más realista de lo que realmente sucedió entre ella y Can Yaman. Ahora bien, ¿cómo afectará esta confesión a Can Yaman? Esa es otra pregunta clave. La respuesta dependerá mucho de lo que Demet Özdemir diga y, sobre todo, de cómo lo diga. Si es una confesión sincera, honesta y respetuosa, es probable que Can Yaman la reciba bien y que no haya mayores problemas. Que la tome como una forma de cerrar un ciclo y seguir adelante. Pero si es una confesión agresiva, rencorosa o acusatoria, es posible que Can Yaman responda y que se desate una nueva guerra mediática. Una batalla campal en las redes sociales. De todas formas, creo que Can Yaman ya ha pasado página de esta relación.
que ha superado el despecho y que ha encontrado la felicidad en otra parte. Ha seguido adelante con su vida y con su carrera, y es poco probable que se deje afectar demasiado por lo que Demet Özdemir pueda decir. Aunque, claro, nunca se sabe. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero como siempre estamos aquí para analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra y para traerles la información más fresca y jugosa. Así que no se pierdan los próximos vídeos, porque esto solo es el principio. La telenovela turca más apasionante está a punto de comenzar. Y hablando de estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, quiero recordarles que en este canal tenemos contenido para todos los gustos. Análisis de las últimas series, entrevistas exclusivas con tus actores favoritos, chismecitos jugosos que te harán reír y llorar, y mucho, mucho más. Así que no te olvides de explorar el canal y descubrir todo lo que tenemos para ofrecerte. Te aseguro que encontrarás algo que te encante. Además, quiero agradecerles a todos por el apoyo incondicional que nos brindan día a día. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones y sus compartidos son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que muchísimas gracias. Son los mejores. Y ya para ir terminando, quiero recordarles que la información que les he dado en este vídeo se basa en rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente por Demet Özdemir ni por Can Yaman. Así que tomen todo con pinzas y esperemos a ver qué sucede realmente. Mantengamos la calma y la objetividad. En resumen, hemos hablado de los rumores sobre una posible confesión de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta confesión, lo que podría revelar y cómo podría afectar a Can Yaman. Y hemos recordado que toda esta información se basa en rumores y especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que aquí en el canal siempre intentamos traerles la información más interesante y entretenida sobre el mundo del espectáculo turco. Ahora, cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Demet Özdemir realmente va a hacer esta confesión? ¿Qué esperan que revele? ¿Y cómo creen que afectará a Can Yaman? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Son mi fuente de inspiración. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarnos y de ayudarnos a seguir creciendo. Juntos somos más fuertes. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y lleno de chismes turcos. Chao, chao. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfrútenla al máximo.